Que hagan mediciones eléctricas. Dice, cada magnitud eléctrica tiene una unidad de medición. La tensión se mide en volt, la corriente en amper, la resistencia en ohm, etc. Cada una permite verificar el correcto funcionamiento de los dispositivos eléctricos. Por ejemplo, la medición de la resistencia en un bobinado permite verificar que no esté en cortocircuito, mientras que la tensión de la batería del auto controla el funcionamiento del alternador. Los instrumentos de medición son aparatos de lectura de datos que permiten conocer, sin alterar el funcionamiento del circuito, el estado de una magnitud. Por ejemplo, para medir tensión se utiliza un voltímetro. Para medir corriente se utiliza un amperímetro. Para medir resistencia se utiliza un ómetro. Una herramienta de medición muy práctica y útil es el multímetro, tester en la jerga automotriz, el cual incorpora las funciones mencionadas y otras más, como por ejemplo medir capacidad, frecuencia, temperatura, entre otros. De acuerdo al multímetro, como habrán visto ya, van a poder medir o diferentes escalas o más escalas o diferentes valores. ¿Sí? Medición de tensión, para medir una tensión se conecta el multímetro en paralelo con la tensión a medir. Una tensión en cualquier dipolo del circuito se mide de la siguiente forma. Ahí lo que está midiendo es la caída de tensión de la resistencia 1. Está midiendo en paralelo a la resistencia 1. Tiene un voltímetro, las dos puntas del instrumento conectadas a la resistencia. ¿Sí? Mide la tensión que pasa por la resistencia 1, en este caso. Okay. ¿Me acuerdan cuando les di la clase con la sonda? Que les enseñé, les comenté un poco esto. Yo tenía dos instrumentos, uno tenía un amperímetro, el otro tenía un voltímetro. Eran dos tester, obviamente, ¿no? Cambiaba la conexión. Sí. Medición de corriente. En un circuito serie la corriente se mantiene constante. ¿Sí? Luego, para medir una corriente se debe intercalar el amperímetro en la rama cuya corriente deseamos conocer. Este gráfico refleja cómo se realiza la medición. Como la corriente en un circuito serie se mantiene constante, si lo quieren tomar como analogía, tómenlo que siempre para medir corriente tiene que estar en serie al circuito, porque en serie no se altera la corriente. Entonces ustedes tienen que inevitablemente intercalarse en un circuito. O levantan un borne, o levantan algo, lo que fuera, o desconectan algo, y ahí entran ustedes con el amperímetro. Ajá. ¿Ven cómo está el circuito ahí? Ustedes quieren medir la corriente que circula por acá. Bueno, lo que hace es abre el circuito en un punto, ¿sí? E intercala el amperímetro. No me hablaste más. Y vos me dijiste que no te bloquees ni nada, que no te claves nunca visto, cuando vos me clavaste listo. Bueno, Se filtró algo. sí, se filtró una conversación completamente controversial. Sí, Medición de maldad. resistencia. Eh, En cortocircuito. Claro, eso corto. Conectar en paralelo con el instrumento de medición. Recordar que la resistencia a medir debe estar aislada, es decir, la corriente inyectada por el instrumento de medición debe cerrarse solamente por la resistencia a medir. Si la misma se puede fugar por otros caminos, estamos realizando una medición errónea. ¿Se acuerdan cuando hablamos de resistencia les comenté esto? Porque ¿qué pasa? ¿Cómo sabe la resistencia que hay? Porque tiene adentro un surtidor de corriente. De esa manera el multímetro calcula la resistencia que hay. ¿Sí? Ahí tiene el ejemplo, medición correcta fuera del circuito, medición incorrecta dentro del circuito. Pasa lo mismo con los dedos. Cuando ustedes miden la resistencia, asegúrense de no estar tocando ambas puntas con los dedos porque van a medir cualquier cosa. ¿Sí? Si un día están al pedo, tienen 5 minutos, agarran un multímetro, miden resistencia y tensión y empiezan a medirse los dedos. Van a ver que van a aparecer valores raris. Entonces, van a estar compenetrados en una medición, lo que fuera. Ah, sí, mide, ¿verdad? Y están midiendo cualquiera. Claro. Ojo con eso porque pasa.
Si el multímetro no marca valor, significa que hay una resistencia muy grande entre los puntos que se miden. Si esto sucede en todos los alcances del instrumento, significa que el instrumento no es capaz de medirla y es lo suficientemente alta para decir que los dos puntos están aislados entre sí. O sea, el circuito está cortado. O sea, el circuito está abierto. ¿Sí? Si ustedes tuvieran que medir una aislación, por ejemplo, cuando ustedes miden alternadores, pueden hacer dos mediciones. O miden la aislación entre la carcasa y el campo, ¿sí? Que lo pueden hacer con un tester, que miden el valor de resistencia, que tiene que dar en el valor más alto de resistencia 1 punto, ¿sí? Abierto, no hay relación entre dos puntos. Y si no, lo pueden medir con una lámpara de 21 watts, que es una de las que les hice hacer a ustedes. ¿Sí? Pueden medir de ambas maneras. Si el multímetro marca un valor extremadamente bajo, hasta en el alcance más chico, significa que ambos puntos de medición están directamente conectados en el circuito, es decir, los puntos están en cortocircuito. ¿El resto me escucha bien? Porque me dice el Facu que no me escucha. ¿A mí me escucha No, bien, sí, Facu? tienes razón. Es Se como que escucha bien. te va de a ratos. Escucha. Uy, ok. Si el multímetro marca un valor extremadamente bajo, hasta en el alcance más chico, significa que ambos puntos de medición están directamente conectados o que hay un cortocircuito. ¿Sí? Ahí en el dibujito del ejemplo, un cable medirían 0 ohm, en un circuito abierto, resistencia sería infinita. Cuando hay un cable, la resistencia es igual a 0. Cuando el circuito está abierto, la resistencia tiende a infinita. Por eso la forma de probar la aislación es ponerlo en el valor de resistencia más alto que encuentren y medir. Si le sigue dando 1 punto, listo, la aislación está buena. La medición con un multímetro se realiza haciendo contacto en el circuito con dos puntas. La mayoría de los multímetros posee 3 bornes para conectar las puntas, pero solo se utilizan 2 a la vez. Esto se los expliqué, lo vimos. El borne COM se utiliza siempre y suele llevar el cable negro. El resto de los bornes se utiliza según demanda. ¿Se acuerdan de esto, no? De acuerdo a lo que tenemos que medir, si vamos a medir tensión, corriente. Hay uno que es apartado para corriente o dos en algunos testers. Uno mide el orden de los miliamperes, el otro mide el orden de los amperes. Y el resto de la medición pasa todo por una punta, que es el que mide tensión, voltaje, etcétera. Lo único que hay que cambiar es la llave selectora. ¿Sí? Profe, ¿sabe Sí. que de las hojas que nos dio, nos falta justamente la 29, 30, 31? Porque hoy nos tiraron de la 33 en adelante. Hay un par de hojas que como que no salieron. ¿Puede ser? ¿O me está faltando a mí, no? No, te está faltando vos, Tengo, ya lo tengo pasaron. la del tester y después no tengo más. Y lo que No, mandaron deberían estar. Pará. hoy tiraron Pará de la porque 33 en adelante. está bien, pará. No. Faltan 4 23, hojitas. 28. Al menos así lo tengo yo. Yo Pará. el último fascículo era 28. Y Ahí se los ahora. estoy ahí se los mandé todos juntos. Abajo de la Ah, foto que les mandé antes, volví a mandar sí. todo juntos. Lo tienen todo, pero puede que se les haya mezclado. Puede ser, mambo mío, Ah, porque yo les hice mandar unas hojas salteadas. No hay problema. Ahí ahí les tenés. mandé de nuevo, están todas las páginas juntas. De la 1 a la 17, 17 a 23, 23 a 28, 28 a 32 y 33 a 37. Así termina el primer tomo. Hasta 37 tenemos hoy. Hoy mandaron 33 a 37 y la que me decías vos que Exacto. te falta era la de la 28 a la 32, que ya está Exacto. también ahí. Perfecto. Ahora sí. Bueno, Perfecto. gracias, profe. Que los bornos rojos de la izquierda se utilizan para medir corriente, cada uno de ellos señala la corriente máxima que puede circular. La leyenda fuse indica que el circuito interior del instrumento está protegido por un fusible. Cuando no está protegido se señala con el término unfused y se indica la máxima corriente para medir. El borno rojo a la derecha se utiliza para medir tensión, No escucho resistencia. nada, profe. Ok.
Acá escuchamos bien, ¿eh? Ok. Habla de los bornes. Uno se utiliza para medir corriente, que puede estar o no protegida por fusible. Si está protegida por fusible dice fuse, si no dicen fuse, ¿sí? Y dice, está nomenclada la máxima corriente que puede medir. En los multímetros tienen un valor de corriente y un valor de tiempo. Esa relación es que si ustedes tienen un tester que dice 10 amperes 15 segundos, ese tester tiene la capacidad de someterse a 10 amperes durante 15 segundos. Le das más de 10 amperes, por ahí rompes el fusible. Le das más de 15 segundos, Rompe el aparato. o rompes el aparato y empiezan a aparecer los fusibles antes del fusible, ¿entendés? Claro. Los cables empiezan a babear, empiezan a levantar temperatura, pasa todo eso. ¿Sí? El otro borno rojo es el polo en común para medir tensión, resistencia, frecuencia, etc. ¿Sí? La letra B corta indica voltaje, el omega griego, perdón, indica la resistencia, HZ son los hertz, ¿sí? La unidad de frecuencia, y también se indica la máxima tensión a la que puede medir el tester. Como les expliqué, cuando tuvimos multímetro, el valor que aparece es el máximo a medir en esa escala. Me tiré un dibujito de un multímetro común y corriente.